Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Sebastián Rivas, La Tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo. 2 de la tarde de este miércoles 9 de enero de 2019 les damos la bienvenida a una nueva edición de La Tercera PM en Duna. Como todos los días los saluda Sebastián Rivas y vamos a ir con los titulares que tiene esta jornada La Tercera PM. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. ¿Cómo fueron las 27 horas de alarma en la moneda por Andrés Chadwick, el ministro del Interior? Por trato directo y a 18 millones de pesos, los talleres de vocerías con rostros que contrató la Fiscalía Nacional. También en la tercera PM hoy día, la encarnizada guerra por el manejo del Senado. Hasta el nombre de Vieragallo suena para asumir una estratégica secretaría. Estaremos hablando de esto en unos minutos más. Fueron Andrés Chadwick y Jovino Novoa la noche en que la UDI tuvo su catarsis más dura. Un bonus track de la polémica por la polera de Boric. Rockero dice que le pidió disculpas, pero que ahora su música se escucha más. También tenemos cómo se elige al presidente del Banco Mundial. Bachelet suena como candidata. Y una entrevista al director que la renunció ayer a Sebastián Moreno, presidente recién asumido de la ANFP. El sistema electoral, dice, requiere de un cambio urgente. 2 de la tarde con 2 minutos. Vamos con el tema de la jornada en la tercera PM en Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Hablábamos de 27 horas de incertidumbre por la situación de Andrés Chadwick. Si uno los enviara cronológicamente, también tienen un final con la intervención esta tarde del presidente Sebastián Piñera, que salió pocos minutos pasados las 13 horas La Moneda a respaldar a Andrés Chadwick. Dijo que no existe fundamento alguno para una acusación constitucional, un gesto que viene por lo menos a poner paños fríos a quienes podían esperar que finalmente Piñera decidiera sacar al ministro del Interior, a su número 2 del gobierno. Para conversar de lo que está ocurriendo en La Moneda estamos con Paula Catena, periodista de La Tercera, que está allá, que presenció todo el episodio y que además es quien firma junto con Sebastián Minay la nota sobre las 27 horas de alarma que hubo en La Moneda por la situación del ministro del Interior. Paula, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿tú? ¿Qué tal todo? Bien. ¿Cómo está el ánimo en La Moneda? ¿Qué sensación te dio la intervención del presidente Piñera hace unos minutos? ¿Aló? ¿Te escuchas? Sí, te escuchamos perfecto, Paula. El ánimo, bueno, mucho más tranquilo ahora después de la declaración que hizo la oposición respecto al futuro de la Acusación Constitucional. Y por eso luego, apenas terminaron de hablar, dieron el punto de prensa a la oposición. Se reunieron los ministros nuevamente con el presidente Sebastián Piñera para afinar la declaración, el punto de prensa que dio a las 13:31 aquí en La Moneda, donde se cerraron filas en torno al ministro del Interior, Andrés Chadwick, que era lo que se esperaba. Ya se habían reunido en la mañana a las 9, a primera hora aquí en La Moneda, los ministros del Comité Político con el presidente Sebastián Piñera, precisamente para analizar el futuro de la oposición, de cómo se veía el ambiente finalmente respecto a si prosperaba o no esta acusación. Y según los análisis que ya tenían hasta ahora, ya se veía, tenían más o menos entendido de que la idea de la oposición apuntaba a aplazar el tema hasta marzo, hacer estos análisis jurídicos, estos informes, esta comisión que van a hacer. Y finalmente la apuesta del gobierno, lo que dicen aquí en interna en Palacio, es que apuestan a que se diluya durante febrero esta acusación y que en marzo el tema ya esté absolutamente, o sea, que no prospere finalmente. En varias ocasiones, Paula Catena, durante la intervención de Sebastián Piñera, él recalcó mucho el tema de los fundamentos. Habló de que Andrés Chadwick había actuado siempre dentro del marco de la ley, que no había infringido la Constitución, que una acusación constitucional en el fondo tampoco sería un elemento, que una acusación constitucional no estaría pegada al espíritu que tiene esa norma. Y también emplazó a la oposición a decir, bueno, preocupémonos de otras cosas y no utilicemos este instrumento de mala manera. También estaba dentro de la tabla este emplazamiento de Sebastián Piñera a la oposición para tratar de despejar este fantasma que hay de una posible presentación que tendría que ser vista en la Cámara y luego, si es que es aprobada en el Senado. Sí, desde el día de ayer ya estaba en mente, así lo transmitían por lo menos desde Presidencia, que el mandatario saliera a abordar él públicamente
el tema. Ayer el presidente se le consultó en el marco, recordemos que viajó a la región de Magallanes, estuvo en Puerto Williams el presidente, ahí luego de una ceremonia que hizo en un buque en medio del canal del Beagle, él dijo que se le consultó y evitó referirse al tema. Pero desde ahí, desde Presidencia, transmitían que el presidente tenía contemplado hablar durante esta jornada y uno de los ejes principales o de los argumentos principales que se pensaba definir era principalmente que la acusación constitucional no tiene fundamentos por estas mismas razones que señaló el presidente en la declaración que hizo durante esta jornada, de que el ministro ha actuado con apego a la verdad, que ha cumplido con sus deberes de secretario de Estado, que además nunca se creyó en la versión que entregaba Carabineros, que fueron cautos en eso. Y además otra de las cosas que transmiten en privado es que porque lo que se cuestionó finalmente la oposición fue que el ministro dijera que hubo interferencia cuando habló por teléfono con el general Mauro Victoriano, claro. Exacto, eso fue lo que finalmente provocó, lo que gatilló que la acusación tomara vuelo, por así decirlo, y porque algunos decían que podía haber ahí implicado un abandono de deberes al defensor, ¿por qué no se le devolvió el llamado a Victoriano? Bueno, y el ministro, recordemos que salió a aclarar ese punto y reiteró de que efectivamente había tenido interferencia, lo mismo que ya había dicho en su declaración como testigo en la Fiscalía, y ese punto fue mal evaluado porque se dicen pero ¿cómo no le devolvió el llamado? ¿Por qué no le pidió después un informe por escrito? Y el argumento de la moneda, reconocen que sí, quizás la salida fue un poco más lenta, fue más tardía, y se debió quizás salir a reaccionar con más fuerza y no utilizando esas palabras para dejar el punto más claro y salir a contrarrestar de manera quizás más eficiente esta declaración de Victoriano. Paula, está en la nota que publicas en la Tercera PM, pero es bien interesante también marcar cómo el gobierno también durante el día de ayer y el lunes estuvo muy preocupado del rol de la DC, que finalmente es uno de los grandes elementos que permiten hasta el minuto tener un panorama donde la acusación constitucional es más bien improbable. Hubo gestiones, y tú las comentas, directas por parte de ministros, por parte de subsecretarios para tantear el ambiente y saber al final qué era lo que ocurría con ese partido. Es que en ese sentido siempre ha sido clave, para el gobierno, durante lo que ha sido su gobierno, este segundo mandato del presidente ha sido clave la DC, y por eso todas las tratativas siempre han apostado a conseguir los acuerdos con ellos, a intentar aprobar su reforma a través de ellos, y recordemos que cuando se intentó impulsar la acusación constitucional contra Luis Mayol, la DC ahí marcó un punto político importante, que fue que se sumaban a esta acusación del exintendente, y por eso el gobierno terminó finalmente con la salida de Mayol. Entonces había que actuar rápido para ver, tantear si tenían apoyo o no, de que la DC iba a apoyar una eventual acusación contra el ministro, porque se podía configurar este mismo escenario que pasó con Mayol y poner en riesgo entonces al secretario de Estado. Por eso tenían que ver bien si es que contaba con nuevo respaldo, y según lo que tantearon, empezaron las conversaciones que tuvieron con la oposición, no había claridad respecto de eso. Y ya hoy día en la mañana, según comentaban aquí en el gobierno, se siguió con esas conversaciones para ver finalmente qué es lo que pasaba o cómo se desarrollaba esta reunión que tuvo la oposición en la mañana, donde finalmente se acordó que se iba a hacer esta comisión técnica para ver si hay mérito o no, hay fundamento o no para impulsar esta acusación constitucional. Y de hecho, los ministros, mientras estaba en desarrollo esa reunión, según aquí fuentes de gobierno, varios ministros estaban en comunicación con algunos de los que estaban participando de esa reunión para ir monitoreando cómo se desarrollaba y finalmente qué es lo que iba a pasar, cómo iba a terminar y lo que iban a decir en la oposición, y también para ir preparando lo que iba a ser la declaración pública del presidente. Paula Catena, periodista de La Tercera en La Moneda, con ese completo informe de lo que ha ocurrido no solo en los últimos minutos con Sebastián Piñera, dando una declaración donde apoya a Andrés Chadwick, sino también del panorama de los días previos. Muchas gracias, como siempre, y que estés muy bien, Paula. Chao, chao. Son las 2 de la tarde con 9 minutos. Seguimos analizando los temas que cambian la agenda de la jornada. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. En Duna escuchas La Tercera PM. Cargos que su importancia
importancia va bastante más allá, o su simbolismo va bastante más allá de lo que parecen en inicio. El secretario del Senado, por ejemplo, es uno de esos puestos emblemáticos que habitualmente lo tienen funcionarios, lo han tenido funcionarios de carrera, pero que hace unos días la tercera PM reveló que va a ser un cargo que se va a abrir a concurso, y ya hay interés generado. De hecho, Vanessa Zócar, periodista de la tercera PM, quien reveló también que Mario Lavé, el actual secretario, está dejando su cargo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Bueno. Tú dices encarnizada guerra por el manejo de este puesto clave. ¿Por qué tan encarnizada y cuáles son los candidatos que se empiezan a perfilar? Porque no es solamente ya gente de adentro del Congreso. Bueno, en rigor el concurso se abrió este lunes 7 y se va a extender hasta el 21 de enero. El concurso se inició hace un par de semanas con la decisión de la mesa de publicar en un medio regional el llamado con requisitos muy concretos respecto de quién puede reemplazar a Mario Lavé, que recordemos es el secretario de la Cámara, el secretario del Senado, y quien ostenta uno de los sueldos más altos del Congreso, por la cantidad de años que tiene también en ejercicio. Bueno, todavía no hay postulantes concretos, no han hecho llegar los currículums, pero en el pasillo del Congreso suenan demasiados nombres. Como es un cargo muy importante, muy estratégico, hay hartos interesados. Y hay harta fantasía también respecto de quienes pudieran llegar a postular. Claro, porque hay excongresistas, exministros, una lista bastante... Sí, es importante subrayar de que no hay concursantes concretos aún. Claro. Pero estos son los rumores que empiezan a circular en Valparaíso. A los funcionarios les preocupa mucho que llegue alguien de afuera. Que llegue alguien de afuera y que no conozca la dinámica del Congreso, que no conozca la forma de relacionarse con los parlamentarios. Y bueno, dentro de las opciones que ellos barajan o creen que podrían llegar a postular está la del exministro José Antonio Viragallo, que fue senador. Recordemos que fue también el primer presidente de la Cámara de Diputados tras el retorno a la democracia. Otro expresidente que ha sonado, como insisto, a niveles de rumores, Osvaldo Andrade, la ex asesora de Hacienda y hoy día miembro del Consejo de Resolución Parlamentaria, Macarena Lobos. Pero probablemente, o lo que apuestan los funcionarios y también algunos parlamentarios, es que se dé tiraje a la chimenea y que finalmente el postulante sea una mujer y se habla principalmente de Pilar Silva, quien postuló en el año 2010 al cargo y que en esa oportunidad perdió con Mario Lavé. A ver, en el fondo lo que dicen los funcionarios del Congreso es, bueno, este es un puesto estratégico, administrativo, tiene que ser alguien que conozca la interna de cómo funciona finalmente la corporación, pero el cargo es bastante seductor. No solamente por la importancia que tiene, no solamente porque manejan un presupuesto de cerca de 41.500 millones de pesos, sino también porque es de las remuneraciones más interesantes del aparato público. O sea, bueno, es el sueldo, el tope de sueldo lo tiene Mario Lavé, que son en rigor 10 millones. Él obtiene mensualmente por sobre 16 porque está en el Congreso, es parte del staff del Senado desde el año 87. Y hay una cantidad de incentivos que se van pagando bianualmente que logra que sobrepase los 16 millones. Pero claro, un elemento es eso, otro elemento es la cantidad de poder interno que tiene el secretario del Senado, que es muy importante. Hay gente que todavía recuerda cuán incidente era Carlos Hoffman en las votaciones, en las tablas y en el manejo administrativo del Congreso. Eso es lo que se está jugando hoy día. Y un proceso de modernización. Es un cargo, y es muy llamativo el punto que tú haces, un cargo técnico, que uno podría decir, pero que también tiene implicancia al final en el día a día de detalles tan prácticos como las tablas del Senado también. Bueno, y además hay que recordar de que el Congreso no es una academia, o sea, hay fuerzas políticas que están ahí y los funcionarios de confianza son de confianza política también. O sea, incide que sean reconocidos como de tendencia más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Cuando se eligió a Mario Lavé, finalmente se optó por una solución intermedia a juicio de los parlamentarios, porque consideraban de que la opción de José Luis Allende era más cargada hacia la derecha, era más apoyado por los parlamentarios en ese tiempo de oposición, y Pilar Silva la consideraba más progresista y Mario Lavé quedó al medio y quedó.
la gestión de él es bien criticada. Claro, él ha estado 8 años, Vanessa Zócar. Él fue ratificado por la sala en 2010, va a cumplir casi 9 años, digamos, y tú marcas que de todas maneras empiezan a haber críticas a su funcionamiento, a la manera en que él condujo. Tiene un detalle que es bien llamativo, que es esto que se llama la ley de la sopaipilla, digamos, como de forma más coloquial. ¿De qué se trata? Esa es una anécdota que cuentan los mismos funcionarios, de que en el fondo apuntan a criticar de que no se han tomado decisiones demasiado incidentes, o se han tomado algunas malas decisiones administrativas, y que Mario Lavé se ha orientado más a tomar de algunas decisiones administrativas y de poco alcance, como esta imposición que tiene la cocina del Senado en Valparaíso y en Santiago de cocinar sopaipilla en los días lluviosos. O sea, si en invierno llueve, hay sopaipillas, porque es orden de, digamos... Es una anécdota que está muy difundida en el Congreso y que trata de graficar de alguna manera el estilo de Mario Lavé. Nosotros tratamos de conversar con él, pero bueno, hoy día estaba reunido con el presidente del Senado. Hay que recordar de que hace unos días la Fiscalía del Senado sacó un oficio que en realidad lo perjudica bastante, porque él, al retirar su opción de renuncia, que nadie entiende muy bien por qué hizo eso, imposibilitó de que se le pague el bono de retiro. Claro, entonces queda en un limbo bastante particular, digamos. O sea, bueno, dice que esto no tiene que ver directamente con su indemnización, pero que ese bono al retiro iba por sobre los 100 millones de pesos. Estamos chequeando esa información porque todavía no ha llegado esa información formalmente desde la Fiscalía del Senado. Ahora, hay un tema más que tú pones en el artículo, Vanessa Zócar, que es que, a ver, si uno viera como listado de reemplazantes, entre comillas, naturales, está el prosecretario y tesorero de la Cámara, que es José Luis Allende, pero tú has mencionado en varias ocasiones que él es una figura que también genera cierta... que también es resistida, y que incluso podría solicitársele también la renuncia en los próximos días o semanas, digamos. La Comisión de Régimen del Senado no ha tomado la decisión formal, pero ya tienen, y está muy chequeado por varias fuentes dentro del Congreso y entre los mismos parlamentarios, de que esa decisión ya está tomada. Falta la notificación oficial y sería un llamado a concurso en el mes de marzo. Ahora, Allende postuló en el concurso de 2009, postuló también a la Secretaría y perdió porque su candidatura se asoció a la gestión anterior de Carlos Hoffman, y también se la asocia con los parlamentarios en ese momento de la UDI, particularmente de la UDI. Él ha dicho a sus cercanos, hasta donde sabemos, que no es así, pero acusa de que hay también una campaña de desprestigio para evitar que suban el escalafón. Ahora, si se va, o sea, para el Congreso, para los parlamentarios, él es parte del problema también con Lavé, según lo asocian. Él y Lavé no se hablan. Son las dos primeras, los dos primeros cargos del Senado, y no se dirigen la palabra. ¿No tienen relación? No. Y uno es prosecretario, ve el tema administrativo, y el otro tiene que ver el tema más formal y la relación con los parlamentarios. Es una situación muy curiosa. Es como que no te hables, seas gerente de una empresa, y no te hables con la persona que te sigue. Claro, un panorama bien llamativo, que es también lo que ha motivado al Senado a tomar cartas en el asunto y tratar de buscar, ellos dicen que una renovación, digamos, eso es lo objetivo que están tratando de hacer en este caso. Vanessa Zócar, periodista de La Tercera PM, como siempre, muchas gracias por estar hoy día conversando con nosotros sobre este tema que, como todos los temas que comentamos acá también, los puede revisar en latercera.com. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Seguimos en La Tercera PM en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Hay cerca de 10 millones de chilenos que tienen la denominada cuenta RUT de Banco Estado. Es probablemente uno de los instrumentos bancarios más famosos, más conocidos, más difundidos. Usted lo asociará quizás con el patito por ahí. Bueno, lo cierto es que hay toda una discusión sobre si Banco Estado debiera cobrar o no por las transacciones que se realizan, y hoy día La Tercera Pulso trae en sus páginas un argumento de Banco Estado que dice, bueno, ya tenemos un déficit, ya existe un déficit de cerca de 10.000 millones de dólares por el hecho de que en el fondo nosotros tengamos esta cuenta RUT, y si es que lo hiciéramos gratuito, este déficit crecería. ¿Cuáles son las implicancias de esto? ¿Cómo esto impacta también en el debate sobre esta cuenta RUT?
lo conversamos con Mariana Marusic, periodista de Pulso. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, gracias. A ver, ¿de dónde sale este informe de Banco Estado que habla sobre la cuenta RUT tan popular, tan conocida y que para muchos chilenos es la forma que tienen de bancarización? Sí, resulta que el año pasado se discutió en la Cámara de Diputados poner fin a los cobros de la cuenta RUT. Pero en el fondo lo que hacían ellos no pueden decidir eso. Entonces lo que hicieron fue aprobar la resolución 267, que lo que dice es pedirle al presidente, en el fondo, que le diga, que mediante el Ministerio de Hacienda le diga a Banco Estado que elimine los cobros de saldos, de consulta de saldos, cartolas y giros asociados a la cuenta RUT. Esto es bastante transversal, ¿no? En términos de parlamentario. Sí, es bastante transversal. De hecho, se aprobó ya el mes pasado. Y los parlamentarios ahora quieren reunirse con el Ejecutivo para ver cómo va el proceso y a ver si le van a solicitar o no a Banco Estado este tema. Y resulta que durante la discusión pasó desapercibido un oficio que envió un grupo de diputados a Banco Estado pidiéndole que eliminara los cobros justamente a los adultos mayores que tienen la cuenta RUT. Y Banco Estado contestó y ahí les señaló que ellos actualmente, o sea, el año pasado tuvieron pérdidas superiores a los 10.000 millones de pesos. Entonces, que se hacía inviable en el fondo eliminar los cobros, porque si no, no podría seguir existiendo la cuenta RUT, que como bien decía, son cerca de 11 millones de personas, de chilenos los que tienen la cuenta RUT. Esto es más de la mitad de la población si se considera que según el INE, en 2018 eran 18 millones de personas más o menos los que había en Chile, un poco más. Claro, a ver, y además también tiene un interés estratégico, ¿no? Porque de las formas de bancarización probablemente la más accesible es la cuenta RUT. Es algo que tú no tienes que tener demasiados antecedentes, tienes solamente que solicitarla y se supone que tienes derecho, pero en el fondo lo que el banco dice es, bueno, si es que nosotros elimináramos los cobros, aunque sea, en este caso estaba respondiendo al adulto mayor, pero es la postura que tiene en general, sí. Si es que nosotros elimináramos los cobros, el déficit sería mucho más grande del déficit que ya tenemos por operar solamente esta cuenta. Digamos. Efectivamente, y el déficit que ellos tienen igual ha venido bajando, porque resulta que la cuenta RUT tenía mucho más gasto en la época en que no había internet, porque la cuenta RUT se creó en 2006 y cuando la gente iba a sucursales, en el fondo eso es un mayor gasto que hacer transacciones mediante internet, por ejemplo. Entonces el banco lo que dice, hoy el 64% de nuestros usuarios que tienen cuenta RUT pagan menos de 1.000 pesos mensuales. Eso es el costo en el fondo entre las comisiones por transacción que se hacen y todo, menos de 1.000 pesos mensuales a las personas que tienen la cuenta. Perfecto. Menos de 1.000 pesos mensuales, el 64% de las personas que tienen cuenta RUT. Y un 22% paga entre 500 y 1.000 pesos, el 21% no paga nada al mes y el 21% paga menos de 500 pesos. Entonces, en el fondo, Banco Estado tiene la cuenta RUT porque tienen el interés de la inclusión financiera en Chile. Y ellos tienen ese rol social. Entonces, ellos pierden dinero entregando cuenta RUT, pero aún así la mantienen, a diferencia de otros bancos que en el fondo cobran todos los gastos que ellos tienen. Claro. Entonces, dicen, no podemos seguir disminuyendo los costos porque ya estamos perdiendo dinero. Claro, a ver, si esto fuera cualquier otro banco, uno diría, bueno, este es un producto deficitario, cerca de 14 millones de dólares en pérdidas, digamos, y podría ser, bueno, evaluemos su sobrevivencia. En el caso del Banco Estado, uno incluso podría decir, bueno, aquí hay un fin mayor y un fin último que probablemente uno es difícil de medirlo, pero el acceso a la cuenta RUT es muy posible que también en otras áreas, Mariana Marusic, te ayude en términos de consumo, en términos de dar un servicio que no hay otro banco que lo esté dando, pero ellos dicen, bueno, sí, pero igual aquí hay un costo, digamos, que ya se está asumiendo. Sí, de hecho, hay muchos estudios que muestran que el nivel de bancarización que hay en Chile es muchas veces gracias justamente a la cuenta RUT. Y también los extranjeros que han llegado al país, todos ellos tienen acceso a la cuenta RUT. O sea, actualmente hay 672.000 extranjeros que tienen cuenta RUT. Y bueno, esta mañana también se le consultó al ministro de Hacienda por el déficit que tiene Banco Estado en cuenta RUT, y lo que dijo el ministro Felipe Larraín fue que, claro, tiene déficit en cuenta RUT, pero Banco Estado sí tiene ganancias. Claro. En el total. O sea, el producto cuenta RUT, claro, puede tener algún grado de pérdida, pero si uno ve el ingreso de Banco Estado, esto no implica que el banco esté mal. Claro, eso no significa que el banco esté perdiendo. A noviembre del año pasado ya registraban ganancias de 347.000 millones de pesos. Entonces, de todas maneras, esto es un porcentaje menor dentro del total de ganancias que tiene el banco, pero aún así, para una entidad bancaria no es normal perder dinero con un producto. Entonces, ellos lo hacen en el fondo con este rol más de inclusión financiera. Ahora, y lo
los diputados ante eso, digamos, quienes promueven, digamos, de que la cuenta RUT no tenga, o al menos para algunos grupos, no tenga costo de transacciones, ¿cómo han reaccionado a este tema? ¿Han planteado que incluso que debiera asumirse este costo adicional, sea cual fuere, o por ahora, digamos, todavía están más bien expectantes? Por ahora no se han manifestado en realidad, pero podríamos ver reacciones ya durante la tarde sobre este tema. Es una noticia aún en desarrollo, apareció recién durante la mañana, pero de todas maneras ellos están viendo una reunión con el Ministerio de Hacienda o con el Ministerio de Economía y con las autoridades también de Banco Estado para poder abarcar este tema de los saldos, o sea, de los cobros que tiene Banco Estado actualmente en su cuenta RUT. Otra cosa que destaca y que tú pones en el artículo es que además de temas en el fondo de optimización, Banco Estado está tratando de apostar a capacitar a las personas para que puedan entender de la mejor forma cómo usar la cuenta RUT, lo cual también en muchos casos te disminuye el costo de uso, digamos. Y es un tema que para la gente que tiene cuenta RUT hay mecanismos, hay aplicaciones, si es que uno tiene celular, para poder hacer transacciones. Hay cosas que permiten incluso esos costos que uno está asumiendo poderlos también disminuir. Sí, efectivamente lo que está haciendo Banco Estado justamente ahora es poder educar a la gente y decirles que si ellos, por ejemplo, usan la aplicación, eso tiene un menor costo o incluso llega a ser cero en comparación a si tienen que ir a hacer algo a una sucursal, de repente algún trámite que puede ser hecho online. Entonces eso para la entidad significa costo cero y para el cliente también. Al final salen beneficiados todos. Entonces ese es el proceso en el que está actualmente Banco Estado. Y también cabe recordar en el sentido de que Banco Estado también es una herramienta de repente porque fue un actor súper relevante en el pago de la compensación por colusión del papel higiénico. Claro. Ellos de hecho, realizaron el mayor abono masivo de su historia y implicó el depósito directo a más de 8 millones de personas en sus cuentas RUT. Y fue justamente Banco Estado el que hizo esto por este rol social y que lleva también a una mayor cantidad de gente. Tiene muchas tarjetas también. Tiene casi la mitad de las tarjetas de débito que hay en el país. Solo Banco Estado. Entonces, es un producto bastante importante entonces. Claro, y también levanta la necesidad, digamos, de por qué estamos conversando sobre este producto en específico, que más allá de ser deficitario probablemente tiene un montón de beneficios que ni al Banco Estado ni probablemente al gobierno ni a nadie le interesa que se pierdan. Mariana Marusic, periodista de Pulso, como siempre, muchas gracias por estar conversando hoy día con nosotros en La Tercera PM. Gracias a ti. Son las 2:27 de la tarde. Los quería dejar invitados para que puedan revisar algunos de los artículos que trae La Tercera PM en su edición de hoy. Por ejemplo, viene un documental de Netflix que se va a estrenar este viernes sobre el homicidio de Víctor Jara. Entre otras cosas, en el documental hay algunos elementos nuevos. Se somete al autor del homicidio al detector de mentiras. Es una nota firmada por Andrés del Real que vale la pena revisar y leer. También está el jefe de los GOPE involucrados en el crimen de Catrillanca, que se defiende, dice que no saben por qué lo acusan de haberlos obligado a mentir. Un contacto de Ivonne Toro que vale la pena revisar. Y además, dos noticias de último minuto han pasado en la última hora. Una es que la Comisión de Ética del Congreso no va a sancionar finalmente a los diputados Boric y Orsini, Gabriel Boric y Mauricio Orsini, por la reunión con el exfrentista Ricardo Palma Salamanca en Francia. Había sido un tema levantado hace ya más o menos un mes. Hoy día se despejó, no va a haber sanción. Empate 6-6, el empate impide que haya sanción. Y para quienes les gustan las motos y el deporte, Pablo Quintanilla dio el golpe en la última edición del Dakar, en la etapa que se corrió hoy día, y está líder en la categoría de motos. Otra nota también que está en latercera.com a esta hora. Cuando son las 2:28 de la tarde, nos despedimos hasta mañana. Estamos todos los días de 2 a 2:30 acompañándolos con las noticias que cambian el rumbo de la jornada. Esto fue La Tercera PM en Duna. Que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde.